Discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Apartado número 10. Experiencias en la formación sacerdotal y en la vida religiosa. Síntesis de las exposiciones del Padre Checa. Mi apreciación personal es que se hacen positivos progresos en la formación y que las deficiencias tal vez sean inevitables en vista del cambio de cultura y que tal vez más adelante puedan superarse. Normalmente voy a presentar casos que se dan, sin señalar la incidencia ni generalizar. No se da necesariamente en todas partes ni con una grandísima incidencia. Las etapas de la formación: promoción y selección. En algunas ocasiones la promoción se hace a base de una propaganda, eslogan publicitarios que no dicen nada con la discreción y la prudencia con que deberían promoverse las vocaciones. Otro punto es la competitividad, es decir, la disputa de las vocaciones contra un espíritu eclesial abierto y comunitario. Lo mismo a nivel de institutos o familias religiosas o con los seminarios diocesanos. Si alguien se nos acerca queriendo ir a otro instituto o al seminario diocesano, pues debemos ayudarlo a que llegue. Se atiende más al número de las vocaciones que a la calidad y autenticidad de estas. Repito, de la síntesis de las exposiciones del Padre Checa. Se atiende más al número de las vocaciones que a la calidad y autenticidad de estas. Y al hablar de calidad, naturalmente no me estoy refiriendo a lo social, económico o cultural, sino a cualidades que se refieren a lo constitutivo íntimo de la propia vocación. Estamos con urgencia de reclutar vocaciones para el trabajo que hay, y aun cuando evidentemente esta sea una de las tareas que se persiguen en la tarea apostólica del religioso, la religiosa o el sacerdote, este no puede ser el móvil principal para atraer las vocaciones y desde luego no puede ser el sentido que pueda tener la promoción vocacional. No se trata de resolver los problemas de servicio, se trata de descubrir a quienes Dios está llamando. Observo que hay un tiempo breve de acompañamiento. Hay lugares donde a los 8 o a los 10 días de haber conocido al muchacho o una muchacha, ya pueden ingresar al instituto o al seminario. Poco a poco
Se ha ido corrigiendo esto de manera que ahora no es tan fácil. Pero creo que en este aspecto todavía tenemos que resentir efectos que son considerables. Hace falta un plazo razonable de observación del candidato hasta que se le vean trazas. Frecuentemente no se observan, por ejemplo, el ambiente familiar, el ambiente escolar, el ambiente social en que se desenvuelven las vocaciones, cosa que después va a tener sus consecuencias en la vida comunitaria. Se descuida también el examen vocacional por parte de varios miembros de la familia religiosa o diócesis. Entre los jesuitas, cada vocación la tienen que examinar por lo menos 3 miembros de la compañía, lo cual significa un cuidado y una precaución digna de tomarse en cuenta para adoptarla. No es lo mismo el criterio de 1 que de 3. En cuanto a la selección, me sospecho que falta un discernimiento serio y profundo sobre las motivaciones vocacionales más o menos maduras. No es que se deba exigir a los chicos una maduración de las motivaciones que se exigiría a una persona adulta, pero sí un mínimo. Aún el chico, si de veras tiene vocación, desde esa edad tiene que dar algunos signos. Tiene que haber tenido algo concreto en lo cual apoyarse para decir que quiere entrar al seminario o al instituto religioso. Sospecho también que no se ocurre demasiado el buscar que haya habido un mínimo descubrimiento de una experiencia de Dios en Cristo, lo cual debe darse aún en el joven. Si no la hay, entonces ¿cómo hace una elección por Cristo? Mientras no hay la opción por Cristo, ¿cómo puede haber vocación? Cuando al ingreso los chicos y las chicas comienzan con que no tienen ningún interés por la interioridad, por la vida de piedad, por la oración, por la vida litúrgica, por la vida sacramental, por una disciplina mínima y básica, no hay que hacer una duda metódica sobre las motivaciones de este muchacho o muchacha que solicitaron su ingreso. Otro dato es que en la selección no se tiene la claridad suficiente sobre la función apostólica del instituto o de la diócesis, y el resultado es equívoco en actividad. Esto es más frecuente en institutos que tienen una especialización pastoral, donde se encuentran individuos totalmente desubicados, desvocacionados. Repito, desvocacionados respecto a la actividad del instituto. Por ejemplo, que se encuentran en uno que se dedica a la educación, pero no quieren saber nada de la educación. ¿Entendemos, hermanitos? ¿Qué pasó? No les dijeron a tiempo que el instituto se dedicaba a eso y no podían ofrecer otra cosa. Así se encuentran personas que son infelices, que están insatisfechas porque se están dedicando, por ejemplo, a la enfermería o a las misiones, cuando querían dedicarse a la cátedra. Debe haber afecto y preferencia conscientes hacia la familia religiosa o la diócesis a la cual se incorpora el candidato. Uno elige porque el instituto le agrada, le atrae, lo prefiere a cualquier otro.
los promotores deben de tratar de descubrir eso. Hay también deficiente selección y preparación específica de los promotores vocacionales. No se puede, amadísimos hermanos, improvisar. Formación inicial. Postulantado o curso propedéutico y noviciado. Observo una ausencia frecuente de comunidad formativa contra el sentido de familia que debe tener el seminario, la diócesis, el presbiterio o la comunidad religiosa femenina o masculina. Como apenas hay gente para la formación, es más difícil todavía que haya gente suficiente para formar una comunidad formativa. Esto trae serias dificultades, porque cuando se deja la formación en manos de una sola persona, suceden muchas cosas que no deben suceder. Hace falta un reexamen y una reafirmación de las motivaciones vocacionales, lo que iría contra la incertidumbre sobre la vocación en formandos y en formadores. Estamos en un periodo casi inmediato a un compromiso de entrar a un instituto o a un seminario. Hay que reexaminar de nuevo las motivaciones vocacionales, como estaban y en el estadio en que se encuentran ahora, y reafirmarlas. Hay que mandar al noviciado gente que ya de alguna manera se tiene más seguridad de su vocación, porque ya van a probar lo que es la vida de comunidad o la disciplina de un seminario. Las fallas en esto crean incertidumbre, ansiedad, duda. No se puede lograr una certidumbre total, pero sí cierta seguridad. Habrá sí más seguridad para continuar el proceso. Hace falta también una reafirmación de los valores humanos, cristianos y de la vida consagrada. No con frecuencia se procura cultivar los valores humanos, que son base fundamental de naturaleza para que después la obra de la gracia realice su tarea en esa persona. Después, los valores cristianos y evidentemente los de la vida consagrada, en cualquiera de las formas de consagración que tenemos. Además, se echa de menos una complementación en la formación humana y cristiana contra una maduración gradual de la persona integral. Muchas veces la ignorancia de estos valores o cierta minusvaloración de estos hace que se descuiden. Se les da menos importancia pensando que ya, como es persona que se puso la sotana o el hábito, ya está, como quien dice, transformado. De tal modo que los valores humanos no cuentan ya de la misma manera. Otra nota que observo es que hay una falta de iniciación, de concientización de la experiencia de Dios. No se toma nota en serio de la necesidad de ir haciendo crecer esta experiencia primaria que tuvo el candidato antes de entrar, a manera de irla haciendo crecer. Porque a veces sucede lo contrario, que una persona entró con una experiencia de Dios más fuerte cuando estaba en el mundo
que ahora que está en el seminario o la vida religiosa. Queridos hermanos, cosa absurda. Es decir, que no ha habido una progresión de ese valor fundamental de la vocación religiosa o sacerdotal. De manera que sucede que un joven o una joven eran más piadosos, más serios en su vida sacramental, en su comunicación con Dios antes de entrar en la vida religiosa o el seminario, como si se le volviera rutina. Esto lleva a una ausencia de valores trascendentes. Queridos hermanitos, yo me he encontrado con formadores que por el hecho de tener un carisma de vida activa, ven con malos ojos y con menosprecio al candidato cuando pasa momentos de oración ante el Santísimo y lo etiquetan como vocación contemplativa. Y entonces desarrollan mecanismos para poder buscar que abrace un carisma misionero, perdiendo este elemento tan importante. Sugeriría también que se tuviera desde esta etapa el primer contacto con las obras apostólicas del instituto o de la diócesis, contra una posible idealización de las mismas. Refiriéndome a la persona de los formadores, diría que los formadores que estrenan los formandos, el primer contacto que tienen los formandos en ocasiones dan una primera imagen muy pobre de la institución. En el noviciado o año de espiritualidad de los seminarios. Año de espiritualidad de los seminarios. No se exige una vocación suficientemente clara. Volvemos otra vez a ese estado de duda en que nos colocamos al menos antes de que llegue el momento para los religiosos de la profesión y de los sacerdotes diocesanos del diaconado. Sigo insistiendo en un desarrollo de lo que llamaríamos autenticidad de las motivaciones vocacionales. Esto puede ocasionar remora, frene del paso y el progreso del grupo en general. Por otra parte, se descuida una orientación más fuerte y madura de la experiencia de Dios y su misterio en Cristo y en la Iglesia. Esta es una línea constante en toda la formación. Esta orientación se logra a base de una formación en la vida teologal que vaya acrecentando cada vez más la capacidad de encuentro con Dios, de relación e identificación con Dios. No se tiene suficientemente en cuenta que en la base de toda vocación debe de haber una mínima experiencia de Dios, porque ésta da el sentido de la opción por Cristo, lo cual justifica la vocación. Es una opción por una persona, Cristo, no por una institución o una tarea apostólica. Este descuido va contra un sentido más profundo de lo trascendente, de la consagración y de la visión de su misión histórica. Algunas veces hay un fuerte acento social, también político, en la formación en esta etapa,
contra los valores de la vida interior. Los valores sociales y políticos deben quedar en su lugar, que haya inquietud, sensibilidad para estas cuestiones sin que esto signifique de ninguna manera descuido en las otras dimensiones. Se observa pues un desbalance entre la actividad interior propia de esta etapa. Este es un tiempo de interioridad fuerte, de acento espiritual, y la extensión a la que se dedicará más tiempo posteriormente. El famoso activismo dentro de la vida consagrada, perdiendo la esencia de cualquier vocación y de cualquier misión, que es la vida espiritual. Observo también una deficiencia pedagógica didáctica en la formación a la interioridad, en la vida sacramental, en la oración y en la abnegación evangélica. Una falta de buen sentido ha hecho que se formen estas almas sin estructura de relación, estos espíritus sin cuerpo, lo que llamaríamos el espiritualista, a diferencia del hombre espiritual. Encontramos también que hay confusión entre recogimiento y encogimiento, entre apertura y disipación, entre lo humano y lo mundano, entre observancia y responsabilidad, entre lo sustancial y lo accidental. En la formación religiosa muchas veces a cosas accidentales se les había dado un sentido de objetivo último, como pudo haber sido en otros tiempos la penitencia o el sacrificio y la mortificación, que parecía ser la observancia regular de algunos institutos que muchas veces hacían de estos los valores supremos. Pero estos son mediaciones, medios para llegar a la finalidad, que es el desarrollo de la caridad. Otra cosa que es que se ha olvidado la necesidad de un crecimiento humano, cristiano, integral, a nivel de todas las dimensiones de la personalidad. Por ejemplo, en aras de la penitencia, se sacrificaba la salud. Esto trae un crecimiento disparejo y reduccionista. Pienso que se requiere para la etapa del noviciado formadores muy capaces. Es como el nacimiento. Los primeros meses del neonato son decisivos en la vida futura del religioso o sacerdote. Marca definitivamente, lo va conformando. Cuando en el noviciado la cosa no ha ido bien, después es muy difícil corregir los problemas. Formación media y terminal. La media abarca 2 o 3 años que puedan llamarse escolástico, juniorado, menor, recién profesos, filosofía, normal. La terminal abarca la última etapa de la formación interna. Han llegado ya a los votos perpetuos. Se aproxima la ordenación. Estamos ya al final de los estudios profesionales, pedagogía, teología. Cuando pareciera que ya está todo hecho, los formadores se aproximan menos a los candidatos y esto va contra una ampliación y complementación
de todo lo estipulado anteriormente. Esta es una etapa decisiva, pero parece que se siente al formando más maduro, como para dejar el acompañamiento más inmediato, más seguido. Debería haber más atención en esta etapa final en la que muchas veces la gente entra en crisis precisamente porque está a punto de determinarse y definirse ya, al menos canónicamente, porque la inestabilidad social se está reflejando aquí y encontramos personas que dicen voy a profesar o me voy a ordenar y a ver cómo me va. Hay un ambiente social que está condicionando la formación. Debería ser la hora en que la o el candidato llegara a la plenitud de su formación, hermanitos. Y en ocasiones la edad cronológica, anunciadora de la madurez de la vida, no coincide con el desarrollo correspondiente en las otras dimensiones de la personalidad. Salen niños o niñas grandes y no precisamente en el sentido evangélico. Pienso que este sería el tiempo en el crecimiento pluridimensional en que la otra o otro formando estuviera en una capacidad de creatividad, de iniciativa, de responsabilidad, de proyección, de comunicación, de acción apostólica, que lo habilitara para una fidelidad y perseverancia a toda prueba en su compromiso con Dios y al servicio eficiente de la Iglesia y de la comunidad humana. Podríamos preguntarnos, queridos amigos, ¿es así? Formación permanente. Etapa que abarca la vida entera. En algunos institutos y diócesis, esta formación aún no comienza en serio. No se ha organizado convenientemente. Habría que esperar a futuras experiencias y evaluaciones. Sin embargo, es una apreciación clara la ausencia de tomar en serio esto. El mundo evoluciona rápidamente. Todos los profesionistas se siguen preparando, actualizando y nosotros nos vamos quedando atrás. No vamos al día con los procesos de adelanto, en teología por ejemplo. Entonces es lógico que la gente nos va viendo cada vez más desfasados. Algunas consideraciones. Primera, parece evidente que el problema más álgido es la dificultad de las familias religiosas y las diócesis de destacar a sus mejores miembros a los cargos de formación. Y si son los mejores, no son siempre los más preparados para el caso. La formación se está sacrificando frecuentemente a las urgencias apostólicas y a la acción externa. Aquí se me ocurre algo, queridísimos hermanitos. Cuando se decide optar por el mejor candidato a ser formador y no tiene la suficiente preparación, primero hay que formarlo a él para enriquecer su preparación y entonces será el candidato adecuado. Segunda,
No es menos claro que las y los formandos de hoy presentan características muy peculiares debido al cambio acelerado de la cultura, a una mayor preparación académica, a un más alto índice de edad, a influencias imponderables del ambiente, como por ejemplo el sentido de independencia, de democracia, el hedonismo, la erotización, la irreligiosidad, etc. Tercera, la respuesta a esta problemática está en seleccionar, preparar y dar las mejores posibilidades de acción en cuanto a medios, permanencia y alternancia periódica a los formadores y formadoras en los seminarios e institutos de vida religiosa. La formación debe de ser el apostolado número uno. Si alguien con capacidad tuviera que ser o provincial o maestro de novicios, yo sacrificaría al provincial, no al formador. Cuarto, los candidatos y las candidatas a la vida consagrada deben de promocionarse evangélicamente, seleccionarse con discreción, prudencia y tiempo suficiente, con sentido de respeto a la vocación de Dios. Es mejor religiosos y sacerdotes más auténticos que más numerosos.